también, y voy a poner el chat por acá, en caso de que alguien tenga alguna pregunta. Súper. Bien, entonces, la unidad 3, que es de geometría, vamos a comenzarla dando una explicación de qué es esta palabra y de dónde viene. Y esto se separa en, esta palabra, geometría, se la podemos separar en dos. Una que es geo y la otra que es metría. Bien, entonces, por medio del chat, ustedes podrían responderme ahora en qué otras palabras ustedes encuentran esta parte, bien, la parte geo. ¿Qué otras palabras comienzan con geo? Para intentar entender o descubrir, en caso de que ustedes no lo sepan, de dónde viene la palabra, esa partecita de la palabra geo. Muy bien. Excelente. Aquí tengo tres respuestas que son todas la misma. Geo viene, por ejemplo, o la encontramos en geografía. Bien, ¿y qué estudia la geografía? Bueno, la geografía estudia varias cosas, pero todas ellas vienen de lo mismo. Aquí hay otra que es geología, que también tiene este prefijo. Geología, geografía, y incluso hay una compañera aquí que menciona geofísica. Excelente. Bien, todas estas tienen la raíz geo, que significa tierra. Tierra no como una mezcla, no como la tierra que ustedes encuentran en el piso, en una plaza, por ejemplo, o en el campo, sino que es geo como tierra, pero tierra con mayúscula. Tierra como el planeta. Bien, entonces de ahí viene la parte geo. Bien, muy bien. Otro muy buen ejemplo aquí es geocéntrico, como el sistema geocéntrico, que lo vamos a estudiar en física eventualmente. Bien, ustedes ya lo deben conocer. Mientras que por otro lado tenemos la metría. Bien, si es que me dan palabras, es que me pueden dar ejemplos de palabras que terminen en metría. Y vamos a ver entonces de dónde viene. Súper, muy bien. Aquí tenemos un ejemplo muy bueno. Simetría. Lo voy a copiar un poco mejor. Simetría. Bien, ¿qué otras palabras terminan con metría? La mayoría de ustedes lo van a encontrar en, la mayoría de los ejemplos, perdón, ustedes lo van a encontrar en matemáticas. ¿Okay? De hecho, una de las palabras en las que ustedes quizá puedan estar pensando está en justamente esta unidad de la materia. Ya, otro ejemplo, asimetría, lo mismo que lo anterior, así que no lo vamos a considerar. Bien. Hay otras, bueno, son más difíciles, pero el metri o métrico, ustedes lo pueden encontrar en metro como la unidad de medida, bien. Hay una compañera aquí, interesante palabra, biometría. Bien, y todo esto tiene que ver con, lo vamos a poner del otro lado, estamos usando azul para esto, todo esto tiene que ver con mediciones. Bien, entonces con medir. Entonces esto nos da una idea de cuál es el origen de la palabra geometría y para qué se usó originalmente, que era para medir la Tierra. Y de hecho, se puede medir la Tierra, ustedes lo podrían hacer si es que se ponen en contacto con alguien que está a más de 700 kilómetros, más o menos al norte o al sur, porque una de las primeras cosas para las que se midió, que se usó la geometría, perdón, fue para medir qué tan curva es la Tierra. Les voy a contar brevemente cómo se hizo. Esta es la superficie de la Tierra y aquí ustedes, había dos personas que pusieron palitos, esto es la simplificación bien, pusieron palitos en la Tierra y se dieron cuenta que en un día como el de el solsticio de verano, que es cuando termina la primavera y comienza el verano, en uno de estos palitos los rayos del sol caían justo sobre la cabeza, entonces este no hacía sombra. Sin embargo, este de acá sí tenía cierta sombra porque en esta parte de la Tierra, dado que estaba curva, los rayos del sol sí le iban a hacer sombra, y midiendo cuánto es el ángulo de esa sombra y conociendo cuánto es la distancia entre esas dos ciudades, se puede calcular cuál es el ángulo que se forma acá en la Tierra y
Por lo tanto, se puede hacer una proporción a cuánto equivale ese ángulo a la circunferencia completa, y así se puede saber, teniendo la circunferencia, el radio de la Tierra. Bien. Este es uno de los experimentos, por ejemplo, que usa una de las ramas de la geometría que vamos a estudiar. Aquí se usa trigonometría, que es de hecho la rama de la geometría que vamos a usar principalmente en esta parte, en esta unidad. Bien, esta unidad de geometría está dedicada casi únicamente a trigonometría. Tiene un poquito de otras materias, pero en la priorización que nos enviaron del Mineduc se le intenta dar un poco más de énfasis en esto, porque esta materia ustedes la van a volver a ver, pero de otra manera en cuarto medio. ¿Okay? Y también puede ser ligeramente útil para algunas ramas de física, por ejemplo, donde ustedes puedan estudiar entonces, aplicar, perdón, estos conceptos de trigonometría. Entonces, geometría es es una rama de la matemática que viene de medir la Tierra, pero se encarga de hacer todas las mediciones de elementos en el plano, en los espacios o incluso en espacios de más de 3 dimensiones. Pero ahora vamos a ver solamente geometría en un plano. Bien. Voy a darle un minuto para que borren, perdón, un minuto para que copien antes de borrar, porque vamos a partir de los elementos más básicos de la geometría, ¿okay? Cómo comenzamos a construir figuras, y vamos a hacer varios repasos, porque la trigonometría se aplica en triángulos, así que vamos a repasar algunos de los conceptos básicos de triángulos. Esta materia podría ser guía de resúmenes, o sea, vamos a ir haciendo resúmenes aquí en clase, no sé a qué te refieres, si es que de resúmenes de materia previa, porque los resúmenes de la materia actual están en los documentos digitales que yo les voy compartiendo. Bien. Un compañero aquí tiene una pregunta, nada que ver con el tema. ¿Cuándo es el día en que la luna se va a poder ver la luna azul? Si es que ustedes se preguntan si es que la luna va a cambiar el color, ningún día la luna se va a ver de color azul. Bien, se le llama así porque no sé quién originó el nombre, no sé qué cultura originó el nombre, pero cuando coincide que en un mes, en un espacio de 30 o 31 días, ocurren 2 veces una luna llena, a la segunda luna llena se le llama luna azul. No es de color azul, tiene solamente una denominación. Súper, vamos entonces a borrar esto. Entonces los elementos básicos, ¿qué decía al lado de geometría? Decía medir la Tierra, perdón. Medir la Tierra. Lo voy a dejar, dudo que ocupemos ese espacio. Entonces, los elementos básicos de la geometría son, vamos a usar 3 acá, vamos a definir 4, pero vamos a usar 3. El primero es el punto. Bien. ¿Cómo definirían ustedes un punto? ¿Qué es un punto? Un punto ustedes lo pueden dibujar, ¿bien? Eso es por ejemplo, una aproximación a lo que sería un punto, pero un punto es en realidad un elemento, ¿cómo decirlo? Un elemento abstracto. Bien, el gráfico que tenía acá, no se preocupen, no era nada relevante, lo vamos a volver a hacer eventualmente. Bien, un punto es una compañera que dice dimensiones, más un elemento que se encuentra en un plano. Bien, ok, pero eso aplica a estas cosas. Es como una figura puesta en el espacio. No, un punto justamente no es una figura. Un punto es un elemento que no tiene dimensiones. Entendiendo las dimensiones como largo, alto o ancho. Bien. Es un elemento de tamaño pequeño. Sí, es lo más pequeño que puede existir. ¿Qué dice la unidad 3? Geometría. Bien, ahí dice geometría. Voy a anotarlo con otro plumón
rojo que esté un poco más cargado. Que de hecho, al no tener dimensiones, no tiene tamaño. Bien, el punto idealmente no tiene ancho, no tiene alto, ni tiene largo. Bien, así que cualquier punto que hagamos, por ejemplo, el punto que está aquí encima de esta I, por muy pequeño que yo le intente hacer, va a tener un cierto tamaño. Bien, porque yo voy a hacer suma acá y voy a ver que esto es más o menos un círculo que tiene un cierto diámetro. Bien, así que eh, es un elemento, como todos los que vamos a ver acá, es un elemento abstracto o hipotético. Bien, pero de todas maneras nos va a servir porque va a servir para delimitar algunos elementos. Bien, si es que continuamos avanzando, este, si se fijan, es sin dimensiones, o sea, no tiene ni largo, ni ancho, ni alto. Vamos a continuar con el segundo elemento que tiene una dimensión. Bien, ¿y qué es lo que ustedes creen que es una dimensión? ¿O qué elemento creen ustedes que está asociado a una dimensión? Si el punto no tiene dimensiones, o sea, no tiene largo, ni ancho, ni alto, en cambio que puede tener una sola dimensión, o sea, que tiene solamente largo. Bien, excelente. Valentina Donoso tiene aquí la respuesta, que es una línea. Bien, es un elemento con una sola dimensión, y esa dimensión la vamos a decir entonces que es largo. Bien, excelente, súper, muy bien. Una línea. Bien, con largo o por lo general una dimensión, porque depende. Si ustedes dicen, bueno, esa línea está parada, no tiene largo, no tiene largo, sino que tiene alto, bueno, es solamente un elemento con una dimensión. Es muy bien, Valentina Donoso también dice un conjunto de puntos, es exacto, un conjunto infinito de puntos. Bien, porque son muchos puntos uno detrás del otro, pero como un punto no tiene dimensiones, tengo que sumar infinitos puntos para poder hacer una línea. Hay una definición de un artista, no me acuerdo cuál es, que dice que una línea es un punto que salió a caminar. Me gusta mucho esa definición. Bien, entonces típicamente en una línea, como por ejemplo esta línea de acá, está definida como, ¿cuál es el plumón que está usando? Este de acá. Entonces, esta es una línea, y en los extremos, en las flechas que yo marqué aquí, en los extremos hay puntos. Entonces esta línea está delimitada por dos puntos. Este punto de acá, que le podríamos poner el punto A, y este punto de acá, que sería el punto B. Entonces esta línea es la línea A, B, porque va del punto A al punto B y se le pone un palito encima para identificar que esa es entonces una línea. Típicamente esto también se le llama un segmento. Bien, porque está delimitado. Si no estuviera delimitado, ustedes también pueden recordar esto, o sea, se representa con flechas, también con puntos en sus extremos, y eso sería entonces la recta AB, con en vez de simplemente una línea, una flecha que va en los dos sentidos hacia los dos lados. Por ejemplo, los ejes del plano cartesiano son rectas, porque no tienen un límite claro, sino que se extienden infinitamente hacia los dos lados. Pero en esta parte de la materia vamos a tratar solamente con segmentos, y a eso le vamos a llamar derechamente líneas, y se representan así, ¿bien? Cuando indicamos esto, quiere decir que la línea parte en el punto A, el primero, y termina en el punto B, que es el segundo. Bien, ¿dudas con respecto a eso? Por favor, aprovechen de preguntar. Por mientras ustedes pueden imaginarse cuál va a ser el punto número 3. Si ya tenemos algo que no tiene dimensiones, tenemos uno que tiene una dimensión, el segundo va a ser el con dos dimensiones. Vamos a ver.
¿Vamos a seguir viendo partes de una circunferencia? No, ahora no vamos a ver partes de una circunferencia. No en este curso. Eso vuelve en tercero medio. Esta materia es muy difícil, no sé, a mí es la que se me hace más difícil de todas las materias de matemática, al menos de las 4 unidades. Bien, como yo les dije ya, está aritmética, que es número, álgebra, que es funciones, geometría, que es esta, que es la que se me hace más difícil, y la cuarta, que es probabilidad y estadística, que no se me hace tan difícil. Esta es la que me cuesta más. Pero no sé, al final es un asunto de preferencias, de cómo le enseñaron materias previas, y por lo mismo yo estoy partiendo acá desde lo más básico, de los elementos más elementales de la geometría. Bien, y llegamos al punto número 3, que son los elementos que tienen dos dimensiones. Bien, ahora no vamos a hablar solamente de largo, sino que hablamos de algo que tiene largo y alto, como por ejemplo esta figura de acá. Bien, de hecho ahí yo le soplé el nombre. El número 3 es una figura, bien, es un elemento con largo y alto, o sea que tiene dos dimensiones. Bien, entonces, si es que ustedes quisieran, incluso en vez de ponerle 1, 2, 3, aquí podrían haberle puesto 0, 1 y 2 para identificar que ese también es el número de dimensiones. Bien, y así como una línea es un conjunto infinito de puntos, una figura está delimitada. Eso quiere decir que sus bordes son líneas. Bien, entonces ahí dice, escribí horrible, déjenme pasar al otro lado a escribir. Ahí debería decir delimitada por líneas. Entonces ustedes tienen un grupo de líneas, y esas líneas, entonces, si es que se coinciden y se cierran sobre sí mismas, como ya vamos a ver, pueden entonces definir una figura, que es el espacio que queda atrapado entre las líneas. Eso es también lo que quiere decir eso de delimitado por líneas. Bien, les doy un momento entonces para que copien, porque voy a tener que borrar para dar entonces algún ejemplo de figura. Creo que puedo partir con... No, en un momento más. Entonces el tercero es una figura, un elemento que tiene largo y alto, o sea, tiene dos dimensiones. Por ejemplo, esta pizarra, bien, tiene un cierto largo y tiene cierto alto. Bien, o esta base de aquí, que es el rascador de Mikata, que es un círculo, bien, tiene un largo y tiene un alto, que en este caso es un poco más simple porque el largo y el alto son los mismos. Y está delimitada por líneas, que pueden ser líneas curvas, como en este caso del círculo, o líneas rectas, como esta de acá, bien. Y ejemplos de estos son triángulos, hexágonos, cuadrados. Esta, por ejemplo, esta pizarra es un rectángulo, esta base, esta plataforma del rascador de Mikata es un círculo, y así, muchas otras cosas. Bien, que esté delimitado por líneas quiere decir que no es una figura infinita, o no es una figura abierta, sino que tiene límites claros, como los que vamos a ver ahora. Bien, voy a borrar los dos primeros puntos para hacer algunos ejemplos de figuras. También son figuras trapecio, de pentágono, heptágonos, dodecágonos, etc. Bien, entonces, que una figura esté delimitada por líneas quiere decir que tienen algunas figuras, algunas líneas como esta, bien,
donde si se fijan, cada una de estas líneas es un segmento que a su vez está delimitado por puntos. Bien, entonces si estos puntos se llaman A, B, C, D, E, F, esta es la figura A, B, C, D, E, F. Bien, que por lo general se le da el nombre según los vértices, según los puntos que tienen en los vértices. ¿Ok? Una figura, entonces aquí estamos hablando de los elementos que tiene una figura, cada una de las esquinas de la figura se llaman los vértices. Bien, y las líneas que lo delimitan entre vértices están los lados. Bien, cada uno de los lados de la figura también a veces se le llaman aristas. No, perdón, me confundí. Aristas es cuando estamos hablando de cuerpos, no de figuras. Vamos a dejarlo al lado solamente. Perdón, entonces las esquinas son los vértices y entre dos vértices consecutivos, como por ejemplo A, B, están los lados. Entonces aquí podríamos decirle que tenemos el vértice D y el lado DE, por ejemplo, que es ahí. Bien. Esta es una figura abstracta que a mí se me ocurrió. Hay algunas figuras que tienen nombres que vamos a ver ahora. ¿Okay? Por mientras me gustaría recordar hacer con ustedes el ejercicio de memoria de qué recuerdan de estas figuras. Bien, ¿qué más podríamos decir de una figura como esta? ¿Qué otros elementos podríamos encontrar? Súper, muy bien. Aquí hay un compañero que dice ángulos, que vamos a ver ahora en un momento qué son los ángulos. Bien, unas figuras tienen perímetro y área, súper. Tienen ángulos, tienen perímetro y área que vamos a ver en un momentito porque nos vamos a enfocar en un caso en particular. Bien, las figuras tienen nombre muchas veces según el número de lados. Bien, el mínimo de lados que puede tener una figura son 3 lados. Ustedes no pueden tener en espacios planos una figura con solamente 2 lados, porque con 2 lados ustedes o bien tienen 2 rectas paralelas o bien 2 rectas secantes que dejan espacio abierto, así que no pueden tener una figura que está completamente limitada por líneas rectas. Lo mínimo que pueden tener entonces son ustedes 3 lados que forma entonces un triángulo. Bien, entonces esto lo vamos a poner acá. Triángulo. Llamado así, sorprendentemente, porque tiene 3 ángulos. Vamos a ver más detalle de eso eventualmente. Entonces, un triángulo tiene 3 lados, 3 vértices y por lo tanto 3 ángulos. En cada uno de los ángulos de la figura, cada uno de los vértices, perdón, de una figura se forma un ángulo. Y esto entonces cuando hagamos referencia a una figura como esta, vamos a llamarla el triángulo ABC. Se pone un triángulo grande y después las letras de sus vértices. Aparte de eso tenemos con 4, por ejemplo, cuadrados o rectángulos o trapecios o rombos, romboides, dependiendo de la estructura de sus lados, pero para figuras que tienen la misma medida en todos sus lados, que esas se llaman figuras regulares, van a tener cuadrado, pentágono, hexágono, etc. Bien, que eso quiere decir, icono es, si es que la memoria no me falla, vamos a revisar en nuestro confiable internet. Polígono.
Todos esos son polígonos regulares, y polígono viene de poli, que es mucho. Por ejemplo, una persona que habla muchos idiomas se llama políglota. Y gono, ahora vamos a ver qué es lo que significa. No estoy seguro si es vértice o lado. Etimología, definiciones, etimología. Gono es ángulo, ninguna de las anteriores. Bien, entonces polígono es muchos ángulos, y los polígonos regulares, que tienen el mismo número de lados, son entonces el triángulo, rectángulo, el cuadrado, el pentágono, hexágono, etcétera. Que todos esos son regulares porque tienen la misma medida en todos sus ángulos, y por lo tanto también todos sus lados miden lo mismo. Pero como les he dicho varias veces, ahora nos vamos a enfocar en el triángulo. Por mientras, ver una compañera que dice: el nombre del rectángulo es por los lados paralelos que son rectos, ¿verdad? Sí, entre eso y para diferenciarlo también del cuadrado. Bien. El cuadrado tiene las mismas propiedades del rectángulo, con la única diferencia que en el cuadrado además todos los lados son iguales. El cuadrado tiene un par de lados que es más largo que el otro, o un par de lados que es más corto que el otro, depende de cómo quieran verlo. Bien, nos vamos a enfocar ahora en el triángulo y vamos a hablar de varias cosas interesantes que aparecen en él. Así que voy a darles un momento para que copien eso y luego seguimos. Por mientras, si es que tienen alguna duda, déjenla en el chat. Ya. Vamos entonces a hablar de los triángulos ahora. Y vamos a clasificarlos, porque tenemos que recordar la clasificación de los triángulos. Vamos a trabajar en esta unidad con un tipo de triángulo en particular, pero de todas maneras vamos a recordar todas las clasificaciones que existen. Bien. Una compañera aquí tiene una pregunta que dice: la esfera es una figura en 3D, pero ¿por qué figura si no tiene ni lados ni vértices? Porque no es una figura, es un cuerpo. Y los cuerpos eran el cuarto elemento que aparecía aquí, que yo no puse porque no los vamos a ver todavía. Bien. Pero si es que tenemos tiempo, vamos a alcanzar a ver el área y el volumen de una esfera, que es el único cuerpo importante que ustedes no han visto todavía. Ya han visto área y volumen de prismas, cilindros, conos. Le falta entonces el de pirámides, y le falta entonces el de la esfera. Ya, entonces, el triángulo. Entonces aquí tenemos un triángulo con vértices A, B y C. Entonces, un triángulo se llama así porque tiene 3 ángulos. Gran sorpresa. Así que tenemos que ver justamente qué es un ángulo también. Vimos que en una figura geométrica, en cada uno de los vértices se ubica un ángulo. Bien, y un ángulo es una medida, que es un ángulo, aquí lo vamos a poner, vamos a definir ángulo acá, medida de la separación entre dos líneas que se tocan en un punto. Bien, ese es entonces un ángulo. Entonces, ustedes tienen, voy a representar dos líneas con estos dos plumones. Ustedes tienen estos dos plumones que están más o menos juntitos, entonces el ángulo que los separa no es mucho. Sin embargo, a medida que yo los voy separando, están cada vez más abiertas y forman un ángulo, por lo tanto, cada vez mayor. Eso es entonces un ángulo. Y se definen con una referencia tal que una vuelta completa, o sea, pasar de estar las dos rectas completamente pegadas a dar una vuelta completa y que estén nuevamente completamente pegadas. Esa vuelta completa son 360 grados sexagesimales. Bien, hay otras medidas de ángulos, si es que tienen interés, para adelantar materia a un par de años más adelante. Ustedes pueden buscar que son los radianes también.
Entonces, esos ángulos nos van a dar qué tan separadas están las líneas. Bien, en base a esto, entonces, ¿qué ángulo es más grande de estos tres? El ángulo que está en el vértice A, el que está en el vértice B y el que está en el vértice C. Ustedes deben pensar entonces cuál de esas dos, cuál de las líneas que convergen o que se juntan en cada uno de estos vértices está más separadas entre sí. Bien, entonces, ¿qué ángulo es mayor? El de A, el de B y el de C. Bien, la respuesta es el ángulo B, el que está en B mayor, porque es donde las líneas están más separadas, bien, donde las líneas están más abiertas. Un ángulo se puede definir de varias maneras, bien. Vamos a ver principalmente dos. El primero es con letras, pero no las letras del vértice, sino que las letras griegas, ¿ok? Típicamente, entonces, las letras que se usan para determinar cuáles son los ángulos son letras griegas. Bien, les voy a copiar acá más grande la letra esta, que es la letra griega alfa, que es la que se transformó en la A en el abecedario que usamos actualmente, la beta, que es la que se transformó en la B en el abecedario que usamos ahora, y la gamma, con doble M o con una M, depende de cómo lo vean, que es la que se transformó, como ustedes se pueden imaginar, en la G en el abecedario que usamos ahora. Bien, pero esas son las tres primeras letras del alfabeto griego. También a veces se utiliza esta, que se llama Z, que no tiene hasta donde se una letra análoga en el abecedario que usamos ahora. Bien, fíjense que de ahí también vienen las diferencias entre los dos nombres de los conjuntos de letras que existen. Bien, alfabeto viene de alfabeta, mientras que abecedario viene de ABC. Así que es el alfabeto griego, pero es el abecedario que usamos ahora. Bien, porque hablamos usando estas letras, no estas letras. O en realidad nos comunicamos. Al hablar no usamos unas letras o la otra, sino que lo que usamos son fonemas o los sonidos que puede hacer la boca. Pero en fin. Entonces, una manera de definir los ángulos es con estas letras. Entonces, si ustedes se fijan, este ángulo de acá es el ángulo alfa, porque aquí está el alfa, este va a ser el ángulo beta, este va a ser el ángulo gamma. Y la otra manera de decir es que este ángulo, con este símbolo de acá, que es como un símbolo de menor, al que aparte le pusimos un pedazo de circulito, es el ángulo C. Vamos a dibujar, por ejemplo, o escribir el ángulo CAB, que eso quiere decir que es el ángulo, me voy a poner del otro lado para escribir esto, pero es el ángulo formado por dos rectas, una es la recta CA y la otra es la recta AB. Entonces esto va a ser ángulo formado por la recta CA y la recta AB. Bien, entonces si se fijan, esta letra, la que está en el medio, sirve como pivote o punto de balance del ángulo. Esta es la letra del vértice en el que se encuentra el ángulo, o sea, el ángulo alfa, por ejemplo, porque se forma por la recta CA y la recta AB. Entonces, esta recta con esta recta, donde se juntan en el vértice A, forman ese ángulo alfa, que está ahí. Bien, entonces el ángulo CAB es el que corresponde al ángulo alfa, el ángulo beta corresponde al ángulo ABC, porque ahora el B es el que queda en el medio, y el ángulo gamma corresponde al ángulo BCA. En el caso del triángulo no tenemos más líneas, más vértices, perdón. Entonces estas letras son las que van a ir ciclándose para definir los distintos ángulos.
Bien, y estas son las dos notaciones que ustedes van a encontrar en pruebas estandarizadas, como por ejemplo el CIMSE o la prueba de transición de ingreso a la universidad, que es la que es la que se va a aplicar este año. Bien, es la que hasta el año pasado era la PSU. Bien, dudas que tengan hasta el momento, aprovechen de preguntar, por favor. ¿Qué dice bajo gama Z? T-H-E-T-A. ¿En qué sentido se leen los vértices de una figura? Por lo general se leen en sentido antihorario. Si se fijan aquí yo lo dije A, B, C, porque parto del A, parto de la primera letra y después leo en sentido antihorario, o sea, así. A, B, C. Típicamente se leen así. Bien, algo que pensé que íbamos a alcanzar a hacer hoy, pero preferí dar un repaso bastante más en profundidad eh, para que ustedes también tengan claros los conceptos que vamos a usar, es criterios de los triángulos. Bien, entonces para que lo recuerden, de todas maneras lo vamos a repasar mañana tempranito. Mañana vamos a ver cómo se clasifican los triángulos. Entonces voy a poner aquí clasificación. Clasificación. Ups. Vamos a ver dos criterios según sus ángulos. Perdón, estoy escribiendo horrible. Clasificación según sus ángulos y según sus lados. No mejoró mucho, pero por lo mismo yo les voy diciendo al mismo tiempo. Bien, entonces eso va a ser lo que vamos a hacer mañana, ver clasificación de triángulos según sus ángulos y según sus lados. Si ustedes recuerdan algo de eso, excelente, genial. Si no, no se preocupen porque lo vamos a repasar mañana. Bien, así que vamos a tener la oportunidad para nivelar nuestros conocimientos. Y de todas maneras, si es que no entienden algo de esto, no se preocupen, pueden preguntar, tenemos tiempo para repasar todos estos contenidos. Bien, tipos de triángulos o tipos de ángulos, un poquito de los dos. Bien, un poquito de los dos, porque para repasar, claro, tipos de triángulos, vamos a ver cuáles son los tipos de ángulos que existen. ¿Okay? Porque se clasifican de manera bastante similar a cómo se clasifican los ángulos. Eso, jóvenes, entonces, eso es todo por hoy. Si es que tienen más preguntas, déjenlas en el chat ahora, o si no, después me pueden preguntar y las vamos aclarando, ¿ok? Pero les pido que por favor aprovechen de que esta es materia nueva, que estamos partiendo completamente de cero, para que si ustedes puedan poner mucha atención desde el momento uno y no tengamos muchos inconvenientes a medida que vayamos avanzando. Bien, cuídense mucho, que estén muy bien, nos vamos a ver mañana tempranito, aprovechen su día, aprovechen su tarde y nos vemos mañana.